sale un golpecillo ahí, ya. Igual y se escucha una explosión, ¿no? Era una tubería pequeña, de menos, yo creo que, si digo 3/4, yo creo que era externa. Interna era muy pequeña. Vertical, tendría 2,10 m, 2,5 m, cuando mucho. Y tenía una cabina de acrílico grande, gruesa, pesadísima, que entre dos la subíamos. Y yo dije, no me vaya a salpicar la compu. Entonces era un escritorio con una compu fija y me puse a 12 metros. Los medí, 12 metros, porque soy un obseso, ¿no? Y ahí está, 12 metros exactos. Conecté la compu. Cuando fui a conectar la bomba de allá, escuché, ¡puf! Nada más vi volar la cosa esa hacia arriba, hacia donde estaba la compu, y gracias a Dios, como había muchas cosas así que no me dejaban ver, no vi, dije, ya no vi si cayó en la compu, ¿no? Ya ni quise conectar nada, me regresé, quedó a 5 centímetros de golpear. Sí mojó, pero mojó mi mochila, la silla, etcétera, y no mojó la compu de milagro. Si eso puede hacer una columna así de delgadita, de 2 metros, ¿tienen idea de la potencia que hay o de los desastres naturales cuando se origina un derrame? ¿Tienen idea de los metros, cientos de metros a los cuales se desparrama esa cosa? Son tuberías grandísimas, presiones de 1 millón de atmósferas. Entonces, todo lo que estudien lo van a poder aplicar a todo, o sea, a todo. ¿De acuerdo? Por eso hay que echarle ganas. Miren, eh, ya propiedades ya quedó, densidad y gravedad específica. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Uh-huh. El recíproco de la densidad es el volumen específico, lo que dijimos acá, propiedades específicas. Son por unidad de masa. El volumen específico es volumen por unidad de masa, ¿ya vieron? O densidad. El recíproco significa que es 1 entre lo que estás diciendo que es recíproco. Entonces, 1 entre densidad sería volumen específico. Para un elemento diferencial de masa dm y volumen dB, la masa se puede expresar como, la densidad se puede expresar como diferencial de masa en diferencial de volumen. A veces la densidad de una sustancia se da en relación con la densidad de una sustancia conocida. Entonces se llama gravedad específica o densidad relativa. Y se define como la razón de la densidad de una sustancia X a la densidad del agua, a la densidad de alguna sustancia estándar. En este caso, pues ponemos la densidad del agua. Uh-huh. Ambas tienen que estar a la misma temperatura para que las puedas usar. O sea, tú no puedes decir, quiero analizar la densidad del hielo, de, no sé, la cristalización del helio con la temperatura del agua hirviendo, ¿no? Entonces, tienen que estar a una temperatura específica. Todo esto de la densidad, que es densidad de esto entre la densidad del agua y ya. Lo vemos desde la secundaria, ¿no? Esto es muy fácil. Igual lo de la densidad y todo eso. Entonces, creo que ahí no hay dudas. Pero ya empezó lo sabroso de esta unidad, la viscosidad. La viscosidad es una propiedad con la cual se van a encontrar en diversos ámbitos. Si ustedes llegan a entrar a la industria farmacéutica y se pudren en dinero ahí, van a tener que estar estudiando viscosidades. ¿Por qué? Porque una cosa, han visto que los medicamentos y todo dice, almacenarse a temperatura tal, no exceder temperatura tal, conservarse en un lugar fresco, cosas así, ¿no? Si ustedes entran también en el mundo de los lácteos, por ejemplo, necesitan siempre conservar ciertas propiedades. Si ustedes bajan por debajo de los, me parece que de los 3 grados o 2 grados, la leche pierde, se muere una enzima, deja de, como que se quiebra la cosa esta. Yo no sé porque no soy de ingeniería en alimentos, pero se pierden las propiedades alimenticias. Si ustedes suben por no sé, X temperatura, pues lo que van a hacer es que van a estar evaporando, ¿no? Y a menos que quieran un tipo de leche específico llamado así, pues también van a tener
ciertas pérdidas del producto. Cuando ustedes van a transportar, por ejemplo, si trabajan en Pemex, tienen que subir la temperatura del crudo que van a enviar. ¿Para qué? Para aligerarlo y que sea más fácil transportarlo. Entonces, antes se vaciaba en una pipa y ahí iba, ¿no? Ahora ya no. Ahora lo que haces es, lo caliento, lo dejo a una temperatura bastante alta y con una bomba chiquita lo hago pasar rápido. Y entonces, cuando ya es por cálculos, se sabe que ya bajó o sea, más bien ya se incrementó la viscosidad. Entonces, ¿qué haces? Hay otra planta que no solamente es de rebombeo, sino de recalentamiento. Agarras ese aceite que está llegando, lo vuelves a calentar, disminuye su viscosidad y lo vuelves a mandar. Así hay muchas y muchas y muchas plantas. Ujú. De recalentamiento y rebombeo. Déjenme ver quién me escribió. ¿No? ¿Nadie? Pensé que me iban a decir algo. Entonces es importante esa cuestión, ¿no? Entonces dice, 1.8 viscosidad. Cuando dos cuerpos sólidos en contacto se mueven uno con respecto al otro, se crea una fuerza de fricción en la superficie de contacto, en la dirección opuesta al movimiento. Por ejemplo, para mover una mesa sobre el piso, se le debe aplicar una fuerza en dirección horizontal, suficientemente grande para vencer la fricción. La magnitud de la fuerza necesaria para mover la mesa depende del coeficiente de fricción entre la mesa y el piso. La situación es semejante cuando un fluido se mueve con respecto a un sólido o cuando dos fluidos se mueven uno con respecto del otro. Es posible moverse con relativa facilidad en el aire, pero no en el agua. Moverse en aceite sería inclusive más difícil, como se puede observar por el movimiento muy lento hacia abajo de una bola de vidrio cuando se deja caer en un tubo lleno de aceite. Esto no es más que la descripción de un viscosímetro gravitatorio. Parece que existe una propiedad que representa la resistencia interna de un fluido al movimiento. Es la fluidez y esa propiedad es la viscosidad. La fuerza de un fluido fluyente, ¿no? Válgase la redundancia, ejerce sobre un cuerpo que se ejerce sobre un cuerpo en la dirección del flujo se llama fuerza de arrastre y la magnitud de esta depende en parte de la viscosidad. La fuerza de arrastre es otra cosa a la que se van a enfrentar aquellos que estén interesados en el área de termodinámica. Para obtener una relación para la viscosidad, considere una placa de fluido, una capa de fluido entre dos placas paralelas muy grandes, o lo que es equivalente a dos placas paralelas sumergidas en una gran masa de fluido, separadas por una distancia, como se muestra en la figura 1.5, que quiero que observen aquí. Vamos a tener una altura L. Vamos a tener estas placas, se supone que son así infinitas, ¿no? Vamos a tener un espacio, esta L va a ser súper chiquititito, digamos, ¿qué les gusta? Milímetro, medio milímetro, tiene que ser muy, muy pequeño. ¿Para qué? Para que este perfil de velocidad se cumpla y sea lineal, necesita este espesor ser súper pequeño. Ahora, la placa de abajo no se va a mover y la placa de arriba se va a desplazar a la derecha. Con una fuerza F vamos a alcanzar una velocidad V. Quiero que vean esto. Aquí el vector de velocidad es cero. ¿Por qué decimos que es cero? ¿Quién me dice? Por la condición de no deslizamiento. Y por eso también tenemos que arriba U es igual a V, por la condición de no deslizamiento. ¿Cómo se llama, compañero? Francisco Javier Gallegos Hernández. Entonces quiere decir que como arriba también la velocidad es de cero, pues sería de cero, pero la placa al moverse, la gotita que va sujetada a la placa no se va a mover con respecto de la placa, se va a mover a la velocidad de la placa.
Si la placa está estacionada o estacionaria como la de abajo, es 0. Si la placa de arriba está en movimiento a una velocidad v, entonces también nuestra gotita que está en esa placa es v y va a ir disminuyendo desde la velocidad v hasta 0, como lo pueden ver aquí. Eso quiere decir que nuestra placa estaba en un punto N, acá arriba, ¿sí lo ven? Y se va a mover, o sea, tú le tomas una foto, segunda foto, ya se movió, le tomas otra foto. Se movió debido a esta velocidad desde N hasta N', a través de una distancia horizontal llamada diferencial de A. Y en forma vertical tenemos una L, que es nuestro espesor. Hasta ahí creo que ya vamos más o menos, ¿no? Quiero que vean esta de perfil de velocidad. ¿A qué va a ser igual nuestro perfil de velocidad con variación en Y? Y es la vertical. Va a ser igual a L, a Y, es decir, tú puedes poner que Y valga desde 0 hasta L. Por la V. Si Y vale 0, 0 entre L, 0 por B da 0. ¿Es correcto decir que cuando L vale 0, U vale 0? Sí, porque aquí en este punto L vale 0 hacia arriba, 0, y ahí la U es 0 porque la placa no se mueve. ¿Es correcto decir que cuando Y vale L, U vale V? Sí. ¿Por qué? Porque cuando Y está en el máximo, es decir, es igual a L, en L, entre L va a dar 1, por B va a quedar B, entonces ahí nuestra velocidad va a ser igual a la velocidad de la placa, la V. ¿Hasta aquí se entendió, jóvenes? Bueno, vamos. Dice, figura 1.5, el comportamiento de un fluido en flujo laminar entre dos placas paralelas cuando la placa superior se mueve con velocidad constante. Quiero que vean cómo todavía ni bien acaba la unidad 1 y ya estamos aplicando conceptos, ¿no? Ya aplicamos flujo laminar, ya aplicamos condición de no deslizamiento, ya aplicamos perfil de velocidad, ya estamos pero con Tokio, ¿no? Dice, ahora se aplica una fuerza paralela constante F a la placa superior, en tanto que la placa inferior se mantiene fija. Después de los efectos transitorios iniciales, se observa que la placa superior se mueve de manera continua bajo la influencia de esta fuerza, a una velocidad constante U. El fluido en contacto con la placa superior se pega a la superficie de esta y se mueve con ella a la misma velocidad y el esfuerzo cortante tau, que actúa sobre la capa de este fluido es tau es igual a fuerza entre área. Ese tau, ¿dónde va a estar? Va a estar aquí, miren, aquí pegadito, pegadito a esta. ¿Por qué? Porque es paralelo al área. El fluido está raspando. Y ese que está raspando es el que vemos aquí. Donde A es el área de contacto entre la placa y el fluido. Nótese que la capa de fluido se deforma de manera continua bajo la acción del esfuerzo cortante. La definición de fluido. El fluido en contacto con la placa inferior toma la velocidad de la placa, la cual es 0. En el flujo laminar estacionario, la velocidad del fluido entre las placas varía de manera lineal entre 0 y V. Y así el perfil de velocidad y el gradiente de velocidad son du en dy es igual a, como si dijeras B entre L. ¿Sí? Obviamente, como ven, pues el libro, aquí en vez de V debería ser 1. No estamos hablando como lo que dijo el compañero, ¿no? De propiedad intensiva, extensiva, etcétera. Porque esta V es volumen, debería ser U, pero con fines de dar el curso y la clase por la premura de que no puedo hacer el dibujo yo y estar haciendo otras cosas, pues lo dejé así. Pero esto no es volumen, ¿eh? Es velocidad entre el espesor que es L. Donde Y es la distancia vertical medida desde la placa inferior durante un intervalo diferencial de tiempo dt.
los datos de las partículas del fluido a lo largo de la recta vertical MN giran describiendo un ángulo diferencial de beta. Al mismo tiempo, la placa superior se mueve a una distancia diferencial. Entonces, este dB, ¿cómo se va a sacar? Se va a sacar con la distancia L y con el desplazamiento de A, ¿no? dA en dt nos da la V, ¿sí o no? Sí. Recuerden, esta es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Si recorrió esta distancia de 0 hasta dA en t, pues esta es nuestra velocidad. El desplazamiento o deformación angular o deformación por esfuerzo cortante se puede expresar como que esa diferencial de ángulo puede ser la tangente del ángulo, y la tangente del ángulo a qué es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es de A y el adyacente es la L. Entonces, tangente de beta va a ser igual a dA entre L. Pero como este desplazamiento viene dado por una velocidad y ocurre en un cierto tiempo, podemos poner que el desplazamiento va a ser igual al volumen, a la velocidad, como se le va la onda 1, la velocidad por la diferencial de tiempo. Velocidad entre tiempo, nos queda así, velocidad entre espesor por diferencial de tiempo. Simplemente lo separé. ¿Para qué? Para poder hacer el du en dy. Entonces nos va a quedar como la tangente de beta es igual a du en dy por dt. ¿Qué pasa si nosotros ya dijimos que la tangente de beta es como si dijéramos diferencial de beta? La diferencial de beta y este dt que pasa dividiendo, nos va a quedar diferencial de beta en dt. Nuevamente, la tangente de beta la vamos a sustituir por la diferencial de beta. Y nos va a quedar diferencial de beta es igual a du en dy por dt. El dt lo pasamos dividiendo y nos queda la razón de cambio del ángulo con respecto del tiempo va a ser igual a la razón de cambio de la velocidad con respecto de la altura. Por lo que se concluye de que la razón de deformación de un elemento de fluido equivale al gradiente de velocidad du en dy. Además, se puede verificar de manera experimental que, para la mayoría de los fluidos, la razón de deformación y, por lo tanto, el gradiente de velocidad es directamente proporcional al esfuerzo cortante. Es decir, nuestro esfuerzo de corte va a ser o va a tener que verse reflejado en cuánto se abra nuestro punto A inicial a final, ¿no? ¿Cuánto se abre? ¿En cuánto tiempo? También va íntimamente relacionado con la variación de la velocidad. ¿Por qué? Porque ustedes lo entienden. Si aquí se desplaza muy poquito, pues la variación de la velocidad es muy pequeña. Si de aquí se desplaza hasta acá, pues la variación va desde 0 hasta un montón, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar. ¿Sí? ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, que básicamente la deformación es directamente proporcional a cómo se está desplazando tanto en velocidad como en distancia. Si esta placa se desplaza hasta acá, pues entonces la variación va a ser muy grande. Si la placa se desplaza un pedacito, pues la variación en la velocidad va a ser muy pequeña. Entonces el esfuerzo de corte va relacionado con esta apertura del diferencial de beta y también va a ir íntimamente relacionado con pues, esta diferencia de velocidades. Entonces dice, los fluidos para los cuales la razón de deformación es proporcional al esfuerzo cortante se llaman fluidos newtonianos en honor a Sir Isaac Newton, quien lo expresó por primera vez en 1687. La mayoría de los fluidos comunes, como el agua, el aire, la gasolina y los aceites, son newtonianos. La sangre y los plásticos líquidos son ejemplos de fluidos no newtonianos.
En el flujo unidimensional de fluidos newtonianos, el esfuerzo cortante se puede expresar mediante la relación lineal. Tau es igual a viscosidad dinámica por dU en dy. Y de aquí, yo creo que lo dejaría para la siguiente clase, debido a que pues ya hay que volver a entrar a los temas y poner más ejemplos. Si se dan cuenta, ya yo creo que una clase o dos y ya vendría su primer examen. De hecho, a ver si lo puedo presentar. Oh, ya lo estoy haciendo su examen. Miren, ya ahí va ya su examen. Entonces, bueno, no me acuerdo, no sé si se vio. Sí, miren, ahí va. Entonces, ya está quedando, ya nada más falta agregar la parte de los ejercicios para que lo puedan entregar y listo. ¿Dudas del día de hoy, compañeros? Bueno, pues entonces ya la siguiente clase continuamos. Le voy a poner dónde nos quedamos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor.